Como parte del primer coloquio de estudiantes en semiótica y análisis del discurso, a continuación les presentamos la entrevista con el doctor Julio Horta. Doctor, autores como John Dewey o Charles Morris hablan de la importancia que tiene la semiótica en la ciencia en general, es decir, que puede servir como un método para unificarla. ¿Podría hablarnos un poco más al respecto de esto? Bueno, en el lenguaje científico hay algo muy importante que es la construcción de un lenguaje común. Quiere decir que muchas ciencias están buscando cómo discutir diferentes fenómenos bajo conceptos similares. Eso permitiría establecer ciertos canales de comunicación en donde, por ejemplo, un físico pudiera dialogar con un lingüista o con un filósofo. Esta pretensión se inició de manera seria con el Círculo de Viena y la semiótica, sobre todo, una de las pretensiones de Morris y Carnap, era construir precisamente un metalenguaje que permitiera un fundamento común, conceptual, categórico y simbólico, en donde las diferentes ciencias pudieran dialogar diferentes temas, pero además observar mismos fenómenos desde sus diferentes perspectivas. Y partiendo de esto que usted menciona, ¿cómo podría diferenciarse esta propuesta semiótica de la tradición positivista que inauguró Auguste Comte? Es decir, como para acotar cómo podría insertarse la semiótica, tanto en ciencias naturales como en ciencias sociales. Bueno, hay una cuestión muy relevante en términos de la epistemología semiótica que se discute hoy en día en muchos foros académicos. El gran valor que tiene la epistemología semiótica es que, a diferencia del positivismo, no acepta que el conocimiento tiene que estar necesariamente vinculado con la evidencia empírica. La epistemología semiótica acepta que muchos de los fenómenos de conocimiento con los que trabajamos, muchos de los fenómenos de conocimiento con los que construimos teoría, no tienen una correspondencia empírica. Eso es algo importante, que la semiótica va a dar un paso siguiente a lo que hacía el positivismo. Si bien una parte de la semiótica va a trabajar con el análisis de fenómenos empíricos, una parte importante de la semiótica va a aceptar que el conocimiento de estos fenómenos no depende de conceptos que se corresponden con entidades de la experiencia. ¿Y podría mencionarnos algún ejemplo de la aplicación que ha tenido esta epistemología semiótica en la construcción de algún objeto de estudio? Sí, por ejemplo, nosotros vemos en muchos de los modelos de la ciencia que operan relaciones metafóricas o construcciones iconográficas. ¿Qué estamos diciendo? Estamos diciendo que de muchas maneras la ciencia trabaja con operaciones semióticas que son implícitas a su forma de difundir y de construir conocimiento. Cuando nosotros hablamos, por ejemplo, de un modelo científico, cuando hablamos de un modelo como el modelo del átomo, el modelo del ADN, estamos viendo diferentes operaciones de metáforas en donde se retoma conocimiento de las teorías para construir una metáfora visual de esos conceptos teóricos. ¿Qué es lo que ganamos en términos de una semiótica como la semiótica de Peirce? Pues de muchas maneras ganamos que el conocimiento se explica a sí mismo. Eso es algo muy importante de los procesos semióticos en el conocimiento de la ciencia. La posibilidad que tiene la teoría de poderse explicar a sí mismo a partir de metáforas en donde el conocimiento teórico se vuelve una imagen de ese conocimiento. Y bueno, parecería, a partir de todo esto que usted nos comenta, que de repente la definición tradicional de semiótica como ciencia que estudia los signos o ciencia que estudia la semiosis o etcétera, de repente se queda un poco corta. ¿Cómo definiría usted la semiótica? Bueno, antes de aventurar una definición, creo que sería importante precisar la unidad de análisis y desde ahí hacer un nuevo replanteamiento de lo que yo podría entender como semiótica. Considero que gran parte de la historia de la semiótica está enfocada, sí, efectivamente, al signo como unidad de análisis, pero lo que estamos viendo hoy en día, sobre todo en los procesos comunicativos, en las plataformas digitales, es que no hay una unidad sígnica, sino que hay todo un conjunto de signos que se están interrelacionando. Entonces, considero que la semiótica, más que analizar al signo, analiza las relaciones y los procesos. En ese sentido, entonces, la semiótica es una disciplina que estudia no al signo, sino la transformación de esos procesos y la transformación de esas relaciones entre signos. En ese sentido, creo que una definición estándar de semiótica podría ser, sin ningún error desde dentro de la teoría peirciana, una disciplina que se encarga de la transducción, es decir, de la transformación del sentido. Y tomando en cuenta todas estas relaciones complejas y dinámicas, ¿cuál sería una buena estrategia para acotar un objeto de estudio para que el análisis no se vuelva tan, pues no sé, tan grande o tan complejo que exceda los límites de la interpretación?
Bueno, en términos metodológicos hay un apunte que es importante. No importa en dónde se haga la segmentación, creo que el criterio que tendríamos que considerar es que el segmento que estamos analizando forma parte de un proceso mucho más amplio. Entonces, hay dos niveles de análisis. Por un lado, se analiza el segmento que se está observando, pero por otro lado se analiza la relación de esos elementos del segmento con el resto del proceso o con el resto de las relaciones sígnicas que están implicadas. Creo que si tenemos en cuenta siempre que nuestra observación es limitada, pero que la observación limitada supone que hay un proceso sígnico más grande, si tomamos en cuenta siempre en consideración eso como un fundamento metodológico, me parece que no hay problema al hacer un análisis semiótico. Bueno, y a todo esto podría entonces comentarnos algún ejemplo donde se esté aplicando este modelo semiótico explicativo. Sí, por ejemplo, vemos en algunos modelos de la ciencia cómo se da este funcionamiento semiótico. Yo trabajé un poco el análisis de los modelos del ADN a partir del modelo propuesto por Watson y Crick, y en ese modelo, que es el famoso modelo helicoidal, vemos ahí algunas operaciones de metáfora que funcionaron para construir la representación de una entidad inobservable. Imagina el problema. Tenemos que representar visualmente algo para lo que no tenemos una observación correcta. Lo que está ocurriendo entonces es que tanto Watson como Crick tuvieron que recurrir a toda una serie de metáforas en donde retomaron conceptos de diferentes teorías como la física cuántica, teorías de la física, de la biología estructural, de la bioquímica, toman diferentes elementos y a partir de ahí construyen una metáfora visual de esos elementos cuyo resultado es la estructura helicoidal del ADN. Lo que nosotros estamos viendo entonces es como un modelo, además de explicarnos cómo es una entidad para la cual no tenemos una correcta observación, nos permite prospectivamente explicar otros fenómenos científicos. En este caso, el modelo del ADN les permite explicar de manera correcta cómo se hace una replicación molecular, cómo a partir de una molécula de ADN, la doble hélice se segmenta en otras dos hélices y donde los contenidos del ADN, que se llaman nucleótidos, se van replicando en esas otras dos hélices y entonces tenemos una explicación visual de un proceso para el cual no tenemos una evidencia empírica. Muchas gracias, doctor. Por nada. Ustedes estén pendientes del demás contenido que estaremos publicando, así como también escriban aquí abajo las dudas que les salgan acerca de estos temas para darle continuidad. Gracias por vernos y suscríbanse.